buenas tardes o noches, hermosos seres de luz. Para quien no me conoce aún, mi nombre es Richard Barreiro y hoy quiero compartir este video para transmitir una enseñanza que hace muchos años me dejaron a mí y que, bueno, hoy estaba recordándola con mucho amor por experiencias y caminos que uno va transitando en el día a día y que no podemos olvidar, no nos se nos olvida lo que queda marcado en el alma a través de las enseñanzas de la propia vida. En el 2005 y 2006 tuve la bendición de poder compartir una experiencia hermosísima de mi camino, de mi vida, en el cual el camino me llevó a la hermosa Venezuela. Y cuando estuve en la estadía en 2005 y 2006, tuve la gran bendición de compartir mi camino con un ser maravilloso, un gran maestro, en el cual lo tenía como vecino, al viejito, como yo le decía, en el cual tuvimos infinitas conversaciones de la vida, de la existencia, de la evolución, y que me dejó marcado a fuego en el alma sus enseñanzas. Cuando en determinado momento, en una de las tardes, como casi todas las tardes, cuando yo llegaba a mi casa, tenía la bendición de tener charlas con él, porque yo llegaba y él la mayoría de las veces estaba sentado en su patio, pegado al mío, y yo llegaba y lo primero que hacía era ir a pedirle la bendición y saludarlo. Y una tarde, como tantas, yo llegaba y bueno, llegué, lo saludé y sentía la necesidad de tener una de las tantas charlas que habíamos compartido ya con él, pero ese día fue una charla muy especial que justamente hoy la estaba recordando. Yo llegué esa tarde a mi casa, me bañé, me apronté el mate, bebida clásica de aquí de Uruguay, y me fui a sentar con él a su patio a conversar. Y ese día había sido un día bastante largo y él lo notaba, porque él notaba todo a través de los ojos, de las miradas, y él me preguntaba qué es lo que quería yo de la vida, qué pretendía de la vida. Y bueno, claro, en aquel entonces, alejado de quien soy hoy, me pregunté exactamente lo mismo, qué es lo que quería, porque yo estaba disfrutando muchísimo mi presente. Estaba disfrutando mucho de la estadía de aquel hermoso país y la experiencia que estaba teniendo. Estaba estudiando, estaba trabajando y estaba teniendo una vida, se podría decir, muy hermosa, en el cual me sentía muy orgulloso. Y a su misma vez me sentía vacío, porque estaba lejos de mi tierra, de mi familia, de mis seres amados. Y bueno, la nostalgia cuando uno está en un país extranjero es inevitable, ¿sí? Sobre todo cuando uno está sobre el lado del apego. Claro, hoy las emociones y la forma de pensar son totalmente diferentes, pero en su momento la experiencia que tenía en aquel entonces siempre llevaban a un vacío, como la mayoría de todos los seres humanos, que siempre podemos tener millones de cosas y a veces sentirnos vacíos. Y no sabemos por qué, no comprendemos. Y bueno, y tuve la oportunidad de poder expresárselo, de poder conversar con él, y él en sus preguntas, porque él siempre la mayoría de las veces hacía preguntas y hacía que uno se las respondiera. Claro, en su momento muchas veces yo no me daba cuenta de por qué hacías preguntas como si yo las supiera. Ahora las entiendo.
pero entre una de las preguntas él me preguntó qué sabía hacer yo. Y claro, en su momento las respuestas las tuve que pensar mucho para poder responderme esa pregunta. Pero él nunca me dejaba con solo la pregunta, sino con una reflexión. Y recuerdo muy claramente que un día él me dijo, bueno, ese día, en realidad en la charla, él me decía que siempre todo lo que hagamos y que nos pueda dar satisfacción a nosotros como seres es el poder entregar a los demás lo que nosotros sabemos. Y esa es la mejor satisfacción, de poder acrecentar a la propia humanidad, a la propia colectividad o a la propia energía que fluye a través del crecimiento, a través de la transición en este plano, y que al poder aportar a los demás nos estamos aportando a nosotros mismos. En su momento, claro, no entendía todas esas palabras cargadas de mucha energía, que en su momento no estaba preparado para poder entenderlas. Después del tiempo las pude ir meditando y entendiendo. Hoy justamente estaba recordando esa charla en el cual él me transmitía, ¿sí? Y es lo que quiero hoy, valga la redundancia, transmitir en este video, que es el que todos tenemos una energía de maestro internamente y que podemos compartir a los demás esa maestría, ¿sí? Y en su momento, como capaz que nos preguntamos todos en determinado momento de nuestras vidas, es el qué tengo yo para dar a los demás. Y las palabras de este hermoso amigo fue de que él me decía: ¿tú sabes de matemáticas? Justo yo estaba estudiando contaduría en su momento. Y le digo, bueno, estoy justamente estudiando lo que tiene que ver con el área de la matemática. Dice, bueno, pero ¿tú sabes cuánto es 2 más 2? Y le digo, sí, sé lo que es más 2 y un poquito más. Y lo podría multiplicar al 2 por 2. Y en son de bromas, ¿no? Siempre en esa energía de bromear dentro de lo espiritual, dentro del área del aprendizaje. Y él me decía, bueno, entonces, ¿por qué no nos enseñas a quien no sabe cuánto es 2 más 2? Y claro, me dejó pensando que a veces uno cree que no tiene nada para entregar a los demás, y sin embargo tenemos mucho por entregar. No existe la pobreza o la ignorancia, porque todos sabemos algo que podemos transmitir a los demás. O sea que por lo tanto todos somos maestros. Lo principal es no quedarnos con lo que sabemos para con nosotros mismos y no transmitirlo hacia los demás. Ahí está el amor incondicional que estamos entregando a la humanidad para que la propia humanidad evolucione y crezca dentro de la propia esencia de la evolución. Cuando yo podía ir comprendiendo todo esto, después quedé pensando, inclusive hoy, con el poco conocimiento que tengo de la espiritualidad, de la evolución, del crecimiento humano, porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, fui hoy meditando justamente eso, de que todos tenemos algo para aportar a los demás. Tal vez tú sepas meditar. Bueno, podríamos enseñar a meditar. Podrías saber, no sé, yoga. Bueno, enfócate a enseñar a los demás lo que sabes. Lo principal es que no nos podemos quedar jamás con lo que nos ha aportado a nosotros a evolucionar, a crecer como personas. Y esa es la invitación, a que lo que tú sepas lo entregues con amor hacia los demás. Tal vez, como me pasó a mí, la persona a quien tú estés
transmitiendo tu sabiduría, no lo entienda en su momento. Tal vez capaz que le cueste en su momento poder entenderlo. No importa. Lo principal es dejar el granito de arena que mañana se va a terminar convirtiendo en una playa para esa persona. Porque a mí me costó mucho tiempo poder comprender las sabias palabras de este ser hermosísimo que tuve la bendición de compartir con él en el camino y en el transcurso que estuve por allá en Venezuela. Hoy las puedo entender, mucho tiempo después, y hay cosas que todavía no las he entendido y que las sigo meditando para poder comprender, ser consciente de lo que él me transmitió en su momento. Nunca es tarde para dejar un granito de arena a los demás, porque si nos quedamos con lo que nosotros sabemos, no estamos permitiendo a los demás que también fluyan en esa energía de la sabiduría que todos tenemos. Todos somos grandes maestros, pero siempre, jamás podemos olvidar la humildad de ser alumnos, eternos alumnos. Esto es una frase que lo digo siempre. Jamás podemos olvidar que somos eternos alumnos en esta transición, en esta escuela llamada vida. Pero también desde la humildad debemos de transmitir, y siempre tenemos algo para transmitir: una palabra de aliento, una palabra de amor, una caricia, una mano cálida que le pueda brindar a alguien una esperanza, una herramienta que pueda salir de esa oscuridad que se pueda encontrar en su momento la persona, como me pasó a mí y como nos pasa a todos. Y hay algo que sí me ha enseñado la existencia, y cuanto más crezco, más lo entiendo, más soy consciente de eso. Jamás nos podemos quedar con las palabras de amor hacia los demás. Aunque parezca una palabra mínima, siempre una palabra de aliento va a ayudar a los demás a salir de ese pozo, de esa zona oscura que todos hemos estado. Y la única manera que podemos evolucionar es entregar amor incondicional a los demás, aunque nos parezca poquitito. Ese poquitito que a nosotros nos pueda parecer que estamos entregando puede ser mucho para alguien más. Jamás podemos quedarnos con las palabras dentro de nosotros, por miedo al que dirán, o por miedo a nosotros mismos, a nuestra mente que dice: ¿para qué vas a decir eso? ¿Para qué vas a entregar eso si eso no es nada para esa persona? Y eso es solamente fruto de nuestros miedos. Hay que liberarnos de nuestros miedos y sacar ese gran maestro que todos tenemos dentro. Todos tenemos algo para aportar a los demás. Hay alguien que no sabe cuánto es 2 más 2, y capaz que para nosotros es algo básico. Bueno, ese alguien está necesitando de alguien que le enseñe cuánto es 2 más 2. Pero hay otras cosas que tú sabes hacer y que alguien está esperando que se las enseñe. Y esta es la invitación. Es hora, porque siento que la humanidad en estos momentos está necesitando de luz, está necesitando de amor incondicional. Y esta es la hora exacta para brindar, extender ese amor hacia los demás. Quería dejar y compartir esta experiencia y estas palabras que salen del alma, que salen del corazón, porque a mí me la entregaron desde el alma y del corazón. Gracias por tu presencia, por tu compañía y por tu esencia. Nos vemos en un próximo video. Abrazos de alma a alma.